¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Debate Abierto Dominical. Gracias por acompañarnos. A partir de este momento vamos a iniciar con el viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada. Gracias por estar aquí con nosotros, viceministro. Y hay temas interesantes que han estado en la mesa periodística, o en los titulares de periódicos relacionados con el Ministerio de Trabajo. La ministra Doris Zapata presentó el lunes 13 de forma virtual ante la Asamblea Nacional de Diputados el proyecto de ley que establece medidas laborales hasta el 31 de diciembre y que intenta, según el órgano ejecutivo, garantizar la estabilidad de los trabajadores y de las empresas que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19. Cuénteme en breves palabras de qué se trata este proyecto, señor viceministro. Muy buenos días, Álvaro. Gracias nuevamente por la oportunidad. A todos, por supuesto, a todos los televidentes. Nosotros, tal como ha señalado el anteproyecto de ley de protección de los empleos presentado el pasado lunes, busca darle estabilidad al mercado laboral, darle estabilidad a los puestos de trabajo. La suspensión de los efectos del contrato ya señalada y contemplada está por vencer. Suspensión que ha garantizado puestos de trabajo para el sector trabajador y para el sector empleador. Existen más de 275,000 trabajadores suspendidos que se han acogido al decreto 81 que está por vencer, y por lo que es necesario, Álvaro, que se establezca un periodo extraordinario para poder que estos trabajadores no queden en acefalía, ya que si llegamos a la fecha, al mes de agosto, y no existe esa protección para salvar los puestos de trabajo, van a quedar los trabajadores con graves problemas, y de igual manera el sector empleador. Este anteproyecto recoge entre esta iniciativa y algunas otras, como las partidas del 10º foro de maternidad, y también reconoce lo que es el pago de prima de antigüedad e indemnizaciones en base a salarios previo a la pandemia. Este es un proyecto de ley, un anteproyecto de ley temporal, transitorio, extraordinario, Álvaro, necesario, porque solamente está en su marco conceptual establecido para esos trabajadores suspendidos, Álvaro. En el país, dentro de este marco de aplicación, estará solamente el 20% de las empresas del país, porque solamente está diseñada el anteproyecto de ley también para las empresas que están cerradas dentro del bloque 4, 5 y 6, incluyendo el bloque 3. O sea que no es para todas las empresas, no es para todos los trabajadores y no es para todas las empresas. Son las empresas que se han visto afectadas dentro de la pandemia en sus efectos laborales, entiéndase restaurantes, entiéndase salones de belleza, entiéndase también actividades o empresas dedicadas a lo que es entretenimiento, y así algunas otras empresas que están dentro de estos bloques, Álvaro. Ok, vamos a ir desglosando este proyecto. Establece que los empleados podrán extender cada 30 días cada 30 días la suspensión de los contratos hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué los empleados y no los empleadores? No, explíqueme eso. Sí, es importante. Lo que reciben la suspensión de los efectos del contrato, Álvaro, son los trabajadores. La suspensión se le aplica a los contratos de los trabajadores, los contratos de empleadores. Es por eso que a nivel de interpretación se establece de esta manera. Esa suspensión de los efectos del contrato causa una hibernación en la relación laboral. Se pausan, no hay trabajo, no hay servicio, no hay la prestación del servicio, y por ende no hay y no se genera lo que es un ingreso hacia el trabajador. Pero a la vez, en momentos donde las empresas están cerradas, no generan ingresos. En esas consideraciones, producto de los cierres y continúa el cierre de los bloques 3, 4 y 5 y 6, los trabajadores no van a poder desplegar sus funciones acotadas en el contrato de trabajo inicial. Pero el tiempo del trabajador sigue corriendo. O sea, si en marzo un trabajador tenía 1 año y 6 meses, hoy ese trabajador tiene 1 año, 2 años de estar trabajando prácticamente, o 1 año y 10, 6 y 4 de estar trabajando. El tiempo sigue, el tiempo no se detiene, eso sigue corriendo. Es correcto, Álvaro. Esto no es una interpretación del Ministerio de Trabajo. Está establecido en el Código de Trabajo los derechos adquiridos
se mantienen, esto lo establece la suspensión de los efectos del contrato en los artículos 199 y subsiguientes del Código de Trabajo, donde habla de qué ocurre con ese trabajador. Y es importante mencionarte que inclusive el Código de Trabajo prevé de qué manera o en base a qué se debe calcular el tiempo, específicamente la prima y la indemnización para esos trabajadores, específicamente en el artículo 149 del Código de Trabajo 224 y 225. Este periodo, tal como se ha establecido, fue también reconocido, Álvaro, en la Mesa Económica Laboral, en el diálogo tripartito que se instaló por parte del señor presidente de la República el pasado 1 de mayo, Día del Trabajador. Otra interrogante. Si el empresario decide finalizar la relación laboral con el trabajador en este momento, ese empresario tiene que cumplir con todo lo que establece el Código de Trabajo, la indemnización del trabajador y pagarle el décimo proporcional, las vacaciones proporcionales, todo como si estuviéramos en tiempos normales. Es correcto, Álvaro. Los derechos adquiridos se mantienen corriendo como se desprende del Código de Trabajo. Hemos estado escuchando algunas voces y es necesario aclararlo, que los derechos adquiridos de los trabajadores están en juego. Están en juego en este momento, inclusive con el anteproyecto de ley. Y es importante la observación que tú haces, porque los derechos adquiridos se mantienen intactos. El Código de Trabajo está vigente, Álvaro. Los derechos adquiridos se mantienen intactos, íntegros, y especialmente en estos momentos donde los trabajadores, 275,000 trabajadores se encuentran bajo los efectos de una suspensión de los efectos del contrato. Inclusive, Álvaro, dentro del anteproyecto de ley vas a encontrar algunas medidas que hemos tomado para desincentivar el desempleo y un poco las terminaciones. Obviamente, Álvaro, va a depender mucho de las empresas, de su actividad económica. Con la suspensión de los efectos de los contratos se apacigua la situación, porque en estos momentos los empresarios, los empleadores no están asumiendo gastos y mucho menos incluso prestaciones, porque en algún momento dado tuvimos que salir a explicar que se genera ante la Caja del Seguro Social una suspensión de los efectos del contrato, para ellos una licencia sin sueldo, para ellos, para los efectos de la Caja del Seguro Social, y para nosotros una suspensión de los efectos del contrato a nivel laboral. Si la empresa decide volver a trabajar y suspendió contrato, ¿tiene que comunicarlo al Ministerio de Trabajo la vuelta a la normalidad? Es correcto. La reactivación de los contratos de trabajo debe ser comunicada al Ministerio, porque el Ministerio de Trabajo está realizando inspecciones en las diferentes empresas, en los diferentes comercios, a fin de verificar que los trabajadores que estén trabajando no sean trabajadores que estén suspendidos, no se cumplan con las prestaciones laborales, no se cumplan con los derechos laborales de los trabajadores y estén trabajando sin un contrato, sin un estatus laboral verdadero. Entonces, es necesario, para evitar contradicciones o ambigüedades, que se nos comunique para nosotros tener una claridad y no exista abuso ni hacia el trabajador, ni tampoco exista una inseguridad jurídica hacia el sector empresarial o sector empleador de este país. ¿Cómo queda el tema del 13º mes de agosto con este proyecto de ley? Anteproyecto. Sí, el decreto 221 de 1971 habla un poco sobre el 13º mes. Incluso luego se emite un decreto 13 que lo reglamenta. El 13º mes no contempla una pandemia, no desarrolla una situación de suspensión de los efectos de contrato bajo estas condiciones. Y es que ningún código de trabajo tiene consideraciones para cómo enfrentar una situación, una pandemia. Sin embargo, son de aplicación general. Y es por eso que el Ministerio de Trabajo no ha cesado de aplicar el Código de Trabajo y no lo hará bajo cualquier circunstancia o en cualquier momento, Álvaro. El 13º mes, tal como se desprende en el anteproyecto de ley, se establece un monto único solidario
pero se establece de esa manera por el monto que se ha fijado allí. Y también, Álvaro, debemos tomar la consideración de que como la suspensión de los efectos del contrato no genera ingresos, sin embargo, Álvaro, los derechos adquiridos se mantienen corriendo. Y bajo ese criterio, esa interpretación, entonces ahora nos corresponde a nosotros determinar una interpretación y una normativa, pero justa, Álvaro. Una interpretación que le permita a los trabajadores recibir un ingreso y a los empresarios poder asimilar el mismo. Entonces, hicimos un periodo de consultas para determinar cuál podría ser la vía óptima para poder seguir adelante y que el 13º mes no afecte ni a una parte ni a la otra. Bien, importante, pero explíqueme con números, ¿cómo se habla de $50 o el número más alto? No sé, explíqueme no para mí, para todos. Sí, el 13º mes, luego, obviamente, de tener en acumulación en tres partidas al año, hemos tomado en consideración un 13º mes promedio para un salario mínimo, Álvaro. El monto que hemos fijado es una cuantía o representa el monto de un 13º mes para una persona que reciba el salario mínimo establecido en el último decreto del 31 de diciembre del 2019. Ello es así que estamos considerando el 13º mes en cuanto a monto solidario para todos los trabajadores suspendidos, sin distingo de salario, para buscar un monto equilibrado y justo y que las empresas puedan afrontar el monto mínimo, Álvaro. El monto que hemos fijado es el monto mínimo para un trabajador con salario mínimo en la República de Panamá. ¿Qué pasa con todos esos empleados de empresas? Por ejemplo, usted va a Multicentro y hay un montón de negocios que ya se fueron, cerraron sus puertas. Y así hay un montón de negocios en el país que simple y sencillamente entregaron la llave al dueño del local. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? ¿Ustedes tienen alguna información? Eso, por un lado. Y segundo, en Panamá, y eso no podemos tapar el sol con una mano, hay miles de extranjeros que han acogido como su país ya para vivir y que tienen permisos de trabajo, pagan impuestos, pagan seguro social, y hoy día no tienen un puesto de trabajo porque les suspendieron el contrato. ¿Qué pasa con ellos que no han recibido el bono digital ni han recibido ninguna ayuda de parte del gobierno del país donde ellos viven desde hace rato y al que le ofrecen un servicio? Sí, Álvaro, hemos estado revisando los números para los trabajadores extranjeros suspendidos. Hemos estado revisando que varios de ellos han recibido libretas físicas, le llamamos vale digital impreso. También de igual manera han recibido bolsas de alimentos, bolsas de comida que son parte del Plan Panamá Solidario, no solamente estos dos apoyos, sino que también hemos estado censándolos para que en medio de la plataforma de trabajadores suspendidos, donde obviamente tenemos el inventario de los trabajadores extranjeros, poder transmitir la información para que esos trabajadores también reciban apoyo, esos trabajadores extranjeros suspendidos. De igual manera también, Álvaro, hemos estado conversando, el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, ha estado hablando sobre el apoyo a las micro, pequeñas empresas, las micro, pequeña y mediana empresas, las MIPYMES, en un apoyo específicamente en cuanto a préstamos en tema de auxilios económicos para salvaguardar los puestos de trabajo, para garantizar y ayudar mediante el alivio económico que las empresas puedan seguir activas. Álvaro, hemos estado viendo, por supuesto, nosotros del Ministerio de Trabajo, en escalas muy mínimas, algunas terminaciones laborales, algunos mutuos acuerdos y algunas empresas que han tenido que cerrar. Pero Álvaro, estas empresas en estos momentos no han cerrado porque han tenido que cubrir con pago a sus trabajadores, porque la suspensión de los efectos del contrato acogidas mediante el decreto 81 en el mes de marzo ya ha asegurado que las empresas puedan subsistir al no tener que cubrirle a sus trabajadores
los pagos de los salarios frente a un entendimiento claro y justo y objetivo de que están cerradas por las medidas sanitarias que se han tomado, Álvaro. Ahora bien, para la población, que quede muy clara, que hemos estado diseñando programas desde el Ministerio de Trabajo, ya hemos estado trabajando para combatir el desempleo y poder generar nuevas plazas de empleo en estos momentos. De igual manera, el Ministerio de Comercio e Industria, la ANPIME y todas las demás instituciones del Estado de manera articulada y como equipo de gobierno, liderizado por el señor presidente y vicepresidente, hemos estado trabajando en programas para precisamente combatir esa situación que tú has mencionado, Álvaro. Danilo Toro le pregunta, viceministro. Viceministro, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, don Danilo. Sí, estuvo por Panamá hace poco un cometa y precisamente de la presencia de un cometa se extrae el concepto de efecto halo, que es la enorme cola del cometa. Ha calculado el Ministerio de Trabajo, el Ministerio a su cargo y del ministro, ha calculado el efecto halo. Hay escenarios del efecto halo de la afectación al desempleo después de que pasemos el tercer o cuarto bloque o después al menos de que las empresas reabran. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, si la reducción de la jornada laboral ha implicado una reducción en el pago a los trabajadores, en lo que los trabajadores ganarían, ¿qué se ha coordinado para que esa reducción se vea reflejada en los compromisos de pago que la fuerza laboral tiene ante otros negocios, ante otros comercios, que hay que pagarle? Porque ¿cómo podrán cumplir el 100% de sus compromisos con solo el X% de su ingreso regular? Sí, muy buenas observaciones. Frente al tema de la reducción de jornada fue pactada en la Comisión Económica Laboral, en la mesa tripartita. Se expide el decreto 101 el pasado lunes, donde en ese decreto 101 se establecen una cantidad de artículos que todos se desprenden de esa mesa. En ese momento se acordó en esa mesa, en presencia del sector empleador empresarial y el sector trabajador, se pactó que la reducción de jornada laboral debía darse sin afectar la rata por hora del trabajador, sin afectar su salario. Eso es importante. El segundo punto, no podía ser mínimo de 50%, porque había algunas empresas que estaban reduciendo la jornada a 2 horas, a 1 hora, pero como un trabajador va a salir de su casa para trabajar 1 hora, 2 horas y regresar más demorado o más tardado en llegar a su puesto de trabajo y frente a los ingresos mínimos no le da para la subsistencia. Entonces establecimos un mínimo y también establecimos lo que usted bien señala, don Danilo, es que hay que ver el artículo 161 del Código de Trabajo, donde habla de los descuentos y de las obligaciones de los trabajadores. Esas obligaciones que tienen los trabajadores frente a diversos comercios, deudas, entiéndase, o préstamos, afrontarlo ante el sector bancario, solamente podrá ser descontado en base a las obligaciones que genere el trabajador con la nueva reducción, o sea, con el nuevo salario que va a devengar hasta, como dice el decreto 161 y fue el acuerdo, hasta el 31 de diciembre. O sea, no puede ser más allá del 31 de diciembre. Y es importante mencionarte que los porcentajes del 30%, del 25% y del 20% para afrontar deudas, como establece el Código de Trabajo, va a ser en base al salario bruto, al nuevo salario obtenido por el trabajador. Ello quiere decir, el trabajador va a poder afrontar las deudas en base a sus nuevas posibilidades y el sector bancario va a tener que acoplarse y alinearse a esta nueva situación. Es que es una nueva realidad y todos tenemos que vernos sacrificados. Aquí no hay vencedores ni perdedores. No lo podemos ver así. Aquí todos tenemos justamente que realmente poner algo en la mesa porque nadie estaba preparado para una situación como esta y aquí todos tenemos que poner un grano de arena. Pero también yo quería contestar lo que tú me has señalado sobre el tema de que si nosotros hemos proyectado lo que puede pasar en bloque 3, 4 o después de la apertura de todos los bloques, nosotros y la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que luego de esta situación podemos estar hablando de un desempleo alrededor de un 20%.
ellos señalan entre un 20 a un 25%. Nosotros hemos estado hablando de lanzar programas que puedan combatir esta situación. Ahora, nosotros hemos ido observando los números en cómo se habla de la contracción económica, una contracción económica de una situación real que va a producirse para los próximos años. Para los otros países de Centroamérica se ha hablado de una proyección de 40, de 35%, de 45-50%. Pero en estos países no se han tomado estrategias como en Panamá, con la suspensión de los efectos del contrato, con las otras reglamentaciones que ha permitido la subsistencia de los sectores. Entonces nosotros tenemos fe y esperanza de que una vez se reactive la economía, una vez se reactiven los sectores, las empresas puedan llamar a sus trabajadores y con la reducción de jornada laboral y con la reactivación gradual y con los demás y proyectos que hemos estado desarrollando, la empresa va a poder tener un oxígeno para poder reactivarse y llamar a sus trabajadores y poder reconstruir el país. Ahora bien, no va a ser fácil, tenemos muchos retos y desafíos, por supuesto, pero también tenemos que reconocer que tenemos que generar programas, Danilo, que vayan a las comunidades, generar cooperativismo, emprendimiento, como se generó en los 90, en el 91, y como se generó también en varios programas en los 80, donde la economía, el ciclo económico se reinventó. Entonces, para ello obviamente tendríamos que hablar sobre la economía y cómo debe transformarse la economía. Entonces, esto es económico, social y laboral. Es un gran triángulo, una pirámide que debemos nosotros desarrollar en conjunto como equipo de gobierno, señalado así, explicado por el señor presidente de la República y por el ministro Héctor Alexander, para poder tener proyecciones reales y cómo debemos nosotros desarrollarnos y desarrollar políticas públicas para poder precisamente recuperar lo que hemos perdido y combatir los efectos laborales post-COVID, luego de la transición y luego de las consecuencias directas que ha producido esta pandemia. Bueno, viceministro, muchísimas gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy aquí en Debate Abierto la apertura de este programa dominical. Lamentable lo que se avecina, un 25% mínimo de desempleo. Ojalá ojalá nos equivoquemos y esto cambie definitivamente. Gracias, vámonos al cambio comercial y regresamos. Señoras y señores, hemos estado dando seguimiento internacional al caso de Guayaquil, en Ecuador. Los que veíamos cómo inició todo esto en Ecuador quedábamos asustados de que algo parecido se pudiera dar en Panamá, Danilo. Allí se hablaba en medios internacionales de 400 muertos por día, se hablaba de gente muriendo en casas, de gente desplomándose en las calles. Y yo tuve la oportunidad de conversar con colegas periodistas del Ecuador y me decían, no sé cómo vamos a salir de esta situación. Asustadísimos, alarmados. Hoy Ecuador, Guayaquil específicamente, ha dado un giro de 180 grados. Y tenemos el caso Guayaquil con Henry Kronfle Cosaya. Él es diputado y empresario de ese país, de esa ciudad, y nos gustaría conversar con usted a ver qué fue lo que pasó en ese equipo que se designó. Hay diferentes miembros de la sociedad, incluso tengo entendido que está el exalcalde de Guayaquil, el señor Nebot. Cuénteme un poco, señor Kronfle, ¿cuál es la experiencia? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda su audiencia. Un abrazo muy fuerte a todo el pueblo panameño. Desbordada la ciudad de Guayaquil, quizás en finales de marzo, principios de abril, per cápita, la ciudad más golpeada del mundo. Cadáveres, como usted sabe, en las veredas, en las calles. Hacinamiento de cadáveres, aunque le parezca mentira, en los hospitales. Una situación completamente desbordada. La red de salud pública
completamente desbordada, una preocupación, un confinamiento, una situación realmente de infierno que se vivió en la ciudad. Al ver esto, un grupo de empresarios, también el exalcalde de la ciudad, Jaime Nebot, nos llamamos inmediatamente y decidimos empezar el 30 de marzo un comité privado que después se agregó rectores de universidades públicas, presidentes ejecutivos de bancos públicos, y se conformó lo que se denomina el Comité Especial de Emergencia por Coronavirus de Guayaquil. Este grupo de gente que nos conocíamos todos, que habíamos luchado por las libertades en la ciudad, cuando teníamos gobiernos autoritaristas, cuando hubo un terremoto, un desastre natural en abril del 2016, ya nos conocíamos y fue muy fácil convocarnos. En esa convocatoria, que lo hicimos por medios telemáticos, inmediatamente decidimos todos conformar este comité. Aquí no hay jefes, aquí no hay presidentes, aquí todos servimos al comité, todos tenemos el mismo poder de decisión en la organización, y alrededor de 20 personas en ese momento, que hoy en día llegan a alrededor de 48 personas, más miembros específicos de comisiones, conformamos esta institución para darle e imprimirle una velocidad a la solución del problema. ¿Y qué hicimos? Comisiones especializadas, una comisión de compras, una comisión médica, una comisión de logística, una comisión de infraestructura, una comisión legal, una comisión de comunicación, una comisión de tecnología y reactivación económica, una comisión de coordinación política, y arrancamos levantando fondos muy rápido a través de un fideicomiso auditado desde el primer día para poder, con esas donaciones de la iniciativa privada única y exclusivamente, traer equipos de protección. Dígase usted todo lo que son guantes, mascarillas, las máscaras de plástico, gorros, cubrezapatos, esos trajes especiales, y decidimos proteger primero a la primera línea. ¿Quiénes eran la primera línea? Obviamente los doctores tratando los casos, las enfermeras, los camilleros, la gente en los hospitales, la gente de seguridad, los transportistas de los alimentos, aquellas personas que servían en los que son los servicios públicos, agua potable, alcantarillado, recolección de basura, procesamiento de aguas servidas, transporte público. Y lo que decidimos primero, al ver que ya teníamos bajas de entre el 30 y 35% en promedio de todas esas actividades por contagios y por muertes, decidimos proteger primero la primera línea y luego comenzar a buscar medicinas. Nosotros aquí usamos la hidroxicloroquina y la citromicina como medicamento a través de un protocolo especializado, con un visado de la institución, ya sea público o privada, hospital o clínica, ya sea del gobierno, es decir, del Ministerio de Salud Pública o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o privado, en donde un médico tratante con el nombre del paciente, con la sintomatología, con la revisión previa y con el visado de la institución se distribuía la medicina de manera gratuita apenas aparecían los síntomas, para poder combatir así esta desgracia. O sea, y entonces fuimos haciendo que poco a poco la gente no caiga en una enfermedad grave. O sea, vamos por parte. Esto me interesa, está sumamente interesante este ejercicio que ustedes hicieron allá. Tengo preguntas rápidas de lo que usted ha dicho hasta el momento. Lo primero, aquí ustedes no se cruzaron de brazos sentados en la casa en cuarentena a esperar lo que hacía el gobierno del presidente Lenín Moreno. Ustedes tomaron la batuta, la iniciativa, y echaron para adelante con este grupo de ecuatorianos. Lo primero que interpreto de lo que usted me está planteando. Lo segundo, en el kit o el paquete de medicamentos que usted anuncia, había hidroxicloroquina, también tengo entendido que había un antibiótico y tengo entendido que había un desparasitante dentro de ese kit, y adicional ustedes hicieron compras en Panamá, en Colombia, en China y no sé dónde, en qué otro país se hicieron las compras de estos medicamentos. Adelante. Sí, correcto. A ver, cruzarse de brazos no, porque lo peor que puede pasarnos como ciudadanos es esperar que el gobierno arregle un problema de esta naturaleza. Los trámites burocráticos, las compras públicas, lo que permite la ley en el derecho público es lo que está escrito. En el derecho privado lo que permite la ley es lo que no está prohibido, que es mucho más lo que permite en lo privado que en lo público, y la velocidad de acción en lo privado es más rápido. Una pandemia
la muerte no espera, había que actuar, no esperábamos que nos resuelva nadie en el problema, fuimos nosotros los que abanderamos la lucha contra el coronavirus. Y entonces, eso sí, en coordinación, en alianza público-privada, primero con las autoridades locales, prefectos, porque acá son provincias, no estados, y municipio, es decir, alcalde de la ciudad y alcaldes de las diferentes ciudades dentro de la provincia de Guayas, coordinamos acciones. También hablamos con el gobierno central para no hacer duplicidad y coordinar acciones. La importación, como usted dice, de la acitromicina, de la hidroxicloroquina, que lo trajimos de Panamá, que lo trajimos de Colombia, en pastillas, que trajimos materias primas de China, que tuvimos que sumar a la Cruz Roja del Ecuador como un mecanismo que nos facilite la logística, las importaciones en un momento que había embargos en la transferencia de aviones para traer la carga de todos estos medicamentos. La Cruz Roja tuvo un papel preponderante porque utilizamos la figura de socorro internacional. La aduana del Ecuador facilitó todo. Los registros sanitarios tenían que ser los que estaban vigentes en los países de origen para no tener que homologarnos ante la emergencia nuevamente en el Ecuador. Ahí facilitó el gobierno central. Y entonces tomamos el control de la situación en nuestras propias manos como empresarios y salimos adelante. Un trabajo titánico, desde proveer también trajes a los fiscales para que hagan el levantamiento de los cadáveres y esos cadáveres no contaminen al resto de su familia. Fosas en común para entierros, expansiones en los cementerios, donación de ataúdes para poder guardar a la gente. Guayaquil estuvo con un pico de 460 muertos diarios por coronavirus a mediados de abril, el 16 de abril, el 14 de abril, el 16 de abril, 450 muertos. Promedio sobre los 400 muertos, llegamos al 10 de mayo a 0 muertos. Y del 10 de mayo a la fecha, el promedio de muertos por coronavirus en la ciudad es de 1,25. Wow. Oiga, ¿usted dio positivo en COVID, por lo que leí también? Yo fui víctima de la enfermedad, a mí me dio la enfermedad el 10 de marzo, ese día fue el que me contagié, supe cómo me contagié en una reunión justamente por mi trabajo. Yo, además de ser empresario, soy asambleísta nacional de la República del Ecuador, y entonces en una reunión de trabajo, en mi función de diputado, me contagié con una gente del extranjero. Me avisaron esa gente cuando llegó a su país que eran positivos, me hice la prueba, resulté positivo, estuve en aislamiento 5 semanas, pero eso no me detuvo a trabajar justamente conformando como miembro fundador también este comité con ex autoridades como el abogado Jaime Nebot y empresarios de primera categoría con especialidades en todas las áreas que le estoy mencionando. Ok, primero, Ecuador es un país con escasos o limitados recursos en este momento, por lo que tengo entendido, económicamente hablando, desde el punto de vista gubernamental. Segundo, hábleme un poco de cómo se manejó el tema de la cuarentena, de cómo se manejó el tema de la trazabilidad, de cómo se maneja el tema de los tratamientos a los pacientes para evitar las muertes en Panamá. Y lamento decir, hemos llegado ya a 1.000 muertos en un país de 4,5 millones de habitantes. Señor Henry. Qué terrible, lo siento muchísimo. Un abrazo solidario a ustedes y mis condolencias a todas las familias que han perdido sus miembros. Mire, nosotros lo primero es que hay que enfocarse. ¿A dónde vamos a poner los recursos? Recursos limitados. Nosotros levantamos como iniciativa alrededor de $5 millones. ¿Dónde íbamos a poner los recursos? Un respirador, que es la última instancia, que conlleva 21 días de tratamiento en promedio, en donde el 50% de la gente muere, cuesta alrededor de $40,000 de cuidados intensivos. Nosotros los tratamientos de hidroxicloroquina con acitromicina no llegaban ni siquiera a los $20. Es decir, podíamos tratar a la gente antes de que llegue a una situación crítica, 2,000 personas por cada una que iba a un respirador. Eso es lo importante. Lo segundo, no descuidar el tema de respiradores. Trabajamos con la Escuela Politécnica del Litoral, que es una universidad de ingeniería, hablamos con su rectora y desarrollamos respiradores en el Ecuador, respiradores mecánicos, con valores por debajo de los $1,000 para poder distribuir. Tercero, centros de oxígeno en la ciudad, porque era importante tratar con oxígeno previo que llegue la gente al hospital. Queríamos evitar que la gente llegue al hospital. Pusimos centros de oxígeno en toda la ciudad y transformamos o convertimos los tanques de oxígeno industrial en tanques de oxígeno comercial, medicinal,
para poder entonces atender a la gente en sus casas con oxígeno y así evitar la llegada a los hospitales. Esto es muy importante porque el evitar que se profundice y se haga crítica a la enfermedad es primero salvar vidas y segundo es evitar problemas mayores con mayores costos en una población que tiene grandes dificultades económicas. Pero ese no es el trabajo. Hay que alimentar a la gente porque usted le dice a la gente tiene que estar confinada para evitar el contagio y la gente no puede morir por inanición, pues, por no comer. La gente tiene que alimentarse. Entonces también en el campo ecuatoriano hubieron millones de porciones de donaciones, por ejemplo, de banano, de plátano, para alimentar a la gente de manera gratuita. Cientos de miles de kits de alimentos donados por empresas para llegar a las casas con kits de alimentos y con kits de limpieza para que la gente esté confinada. El Banco de Alimentos Diaconía, con la curia, con el arzobispo de Guayaquil, trabajamos con la arquidiócesis, también en el Banco de Alimentos para repartir comidas y además con los gobiernos autónomos descentralizados de la ciudad y de la provincia. Llegamos con un programa de logística a la tienda de la esquina, en donde teníamos suplidores de todo tipo, supliendo productos que son de primera necesidad, de alimentos y de medicinas y de limpieza en la tienda de la esquina, que además le fía a la persona que está confinada para no tener que movilizarse a los mercados que son de alto hacinamiento. Podían conseguir todos en la tienda de la esquina, que además, como le digo, le fía, le da crédito. Los mercados los teníamos que tener completamente abastecidos. Un sistema de logística, inclusive con el ejército del Ecuador, con la policía, con sistemas de bioseguridad en la entrada de los mercados, mascarillas, túneles de desinfección, guantes, máscaras, una limitancia en el número de personas que puedan entrar al mismo tiempo al mercado. Nos permitió también tener control para que la gente pueda comprar los víveres. Medidas legislativas desde el punto de vista legal, leyes que faciliten el empleo, el acuerdo entre el empleador y el trabajador para evitar los desempleos fue sumamente importante. El direccionamiento del presupuesto general del Estado a la pandemia, a la medida sanitaria y social, a la comida, a las medicinas, a los equipos de protección. Había que priorizar los recursos en ese momento en el país. Entonces, este es un trabajo coordinado del Ejecutivo, del Legislativo, de los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, de los gobiernos locales y de la iniciativa privada y de las instituciones internacionales que nos apoyaron. Estuvo la agencia de la Presidencia de Colombia también apoyándonos con recursos. Primera vez que se daba un préstamo de un gobierno a una institución privada, gracias al presidente Iván Duque y al expresidente Andrés Pastrana, que actuó de puente para la institución. Y asimismo, con esos recursos, con esta logística que le digo, con la Cruz Roja, con todos los empresarios que trabajaron, toda la comisión médica, todas las instituciones públicas, a través del liderazgo, eso sí, de la iniciativa privada, pudimos hasta el momento, y no cantamos victoria, porque estamos sumamente vigilantes, pudimos, digamos, salir de la crisis. Ahora estamos trabajando fuertemente en la reactivación económica. Usted viene a Guayaquil y va a ver que esta es una ciudad que aparentemente está todo normal, solamente que usted va a ver a todo el mundo con mascarillas en las calles. Lo único que está cerrado en este momento son los teatros, los estadios, los cines, los gimnasios y todo lo demás está operando. O sea, estamos prácticamente en la normalidad, llámese en esta nueva normalidad. Y con mucho cuidado, ¿qué hicimos para ver cómo se propagaba el virus dentro de la ciudad? Lo mismo que usted hace en política. Es decir, tomábamos muestras con pruebas rápidas por sectores, llevábamos estadísticas y sabíamos la cantidad de contagio para ver si en ese sector había o no inmunidad de rebaño. Hacia dónde iba la tendencia, la ola, la expansión de la enfermedad dentro de la ciudad. Y entonces teníamos un cuadro para saber y tener trazabilidad de hacia dónde, hacia qué sectores iban siendo los contagios, para tomar medidas preventivas justamente en esos sectores y evitar los contagios. Entonces hubo mucha acción focalizada con la estadística que tuvimos a través de pruebas rápidas en este pandeo, en este monitoreo de toda la ciudad. Eso nos ayudó muchísimo también. Hay que ser muy técnico y muy estadístico también en este tema. Más allá de pues, los controles medicinales alimenticios, la matemática juega un factor importante. Bien, don Henry, Danilo Toro, mi compañero en mesa, le pregunta. Buenos días, don Henry. Efectivamente, Ecuador fue el primer país que tuvo una situación terrible en materia de pandemia de COVID-19 y Guayaquil específicamente vivió una situación caótica. Quisiera preguntarle específicamente, don Henry, ¿quién supervisaba o controlaba el uso de los recursos en medio de tanta gente que participaba, como usted lo ha descrito? ¿Bajo quién estaba eso? Y la segunda es, a su vez,
¿qué agencia gubernamental fue clave, tanto a escala local como a escala nacional, para que ustedes pudieran tener lo que yo llamo iniciativa ciudadana? Es decir, que no le pusiera reparos, que no le dijeran, no, ustedes no pueden hacer eso, sino que le dejaran hacer lo que ustedes como ciudadanos tuvieron como iniciativa a realizar. Bueno, contesto su pregunta. Primero, el comité tiene una comisión de compra. Lo que se determina dentro del comité y se aprueba, se ejecuta en la comisión de compra. Y nosotros empezamos, como lo dije al principio de esta entrevista, desde el día cero con auditoría externa. Tenemos una compañía internacional que audita absolutamente todo, porque como usted sabe, hay que cuidar más lo ajeno que lo propio, y los recursos son de donación, hay que ser muy eficientes, muy eficaces, en conclusión, muy efectivos y muy transparentes con la utilización de los recursos. Entonces, hay una rendición de cuentas desde el día 1, transparente y pública, de lo que hace el comité. Eso por un lado. Por el otro lado, las autoridades. Inmediatamente esta comisión de coordinación política, mientras iban tomando decisiones en el comité, yo fui parte de esa comisión, íbamos hablando con las autoridades, sea el presidente de la República, sea el jefe del gabinete presidencial, sea el ministro que se necesitaba para ese momento, o la agencia sanitaria, o sea también el alcalde, que en este caso es alcaldesa, o el prefecto, que hoy en día es prefecta también aquí. Entonces, con la autoridad local o central, o la institución que estaba involucrada de alguna manera, aduana, registro sanitario, alcaldía, prefectura, algún hospital público, autoridad de la seguridad social, hacíamos una coordinación política importante. Ellos entendían que aquí no estábamos para tomarnos la foto, esto no es para rédito político, cuidado, eso es el primer mensaje. Estas actividades no son campaña política ni para rédito político. No se juega con la vida de nadie por temas de presentación o de escala política. Esto es totalmente apolítico y hemos sido muy cuidadosos. Algunos miembros, como yo, que estoy en la política en este momento, o como el exalcalde Jaime Nebot, 19 años alcalde de la ciudad de Guayaquil, que esto no es un tema político. Y ese fue el primer mensaje. Cuidado aquí por algunos ponerse estrellas, tratan de acaparar la situación, demoran la ejecución y estamos en problemas. Las estrellas y los estrellados al firmamento, al espacio, señores. Aquí vamos a curar vidas, vamos a salvar vidas, vamos a evitar un desastre humano, y eso no tiene bandera política o ideológica alguna. Ese fue el primer mensaje, y de ahí la cooperación, que nos encargamos también, obviamente, de transmitirlo a través de la Comisión de Comunicación, para que todo el mundo esté alineado y aquí no hayan protagonismos. Sí, ya para cerrar, don Henry, oye, esta entrevista me gustaría extenderla. Lamentablemente el tiempo en televisión, y usted lo sabe, ya que es figura pública, es reducido. De Panamá, ¿usted ha recibido, o este grupo, alguna llamada para buscar apoyo, asesoría de cómo hacer o imitar el fenómeno o el caso Guayaquil? Guatemala, Honduras y Panamá últimamente nos han contactado otros países, Perú también nos contactaron desde Chile. He conversado en días pasados con su gobernadora de Panamá, he conversado con ella, una mujer inteligente, merece todo mi respeto, me ha preguntado cosas importantes, yo he estado trabajando en enviar información por reunión, y siempre le he dicho, estamos aquí, somos hermanos, aquí no hay líneas divisorias de países políticas, somos hermanos, tenemos una situación económica similar, la pobreza en nuestros países es muy grande, la gente tiene un problema entre quedarse en su casa y no contagiarse o morirse de hambre. Entonces hay que tener programas que puedan mantener las dos cosas, el no contagio y la alimentación y la salud. Entonces he puesto todo mi contingente y el del comité a las órdenes, he enviado información de cómo se ha constituido, cuáles han sido las acciones iniciales de cada una de las comisiones, y le he reiterado mi apoyo en todo lo que yo pueda hacer desde el Ecuador para poder conformar una institución como esta. Ustedes tienen también la Fundación Teletón allá, y les he dicho, lo que necesiten, aquí estamos.
Me he puesto a las órdenes con las autoridades. Ha sido una reunión hace pocos días muy agradable y espero, eso sí, que dé resultados, que es lo principal, porque del bla, bla, bla nadie vivimos. Yo siempre le digo a los políticos, nadie come de una papeleta electoral, cuidado. Entonces, esto no es un tema político, esto es un tema humano, hay que resolverlo. Oiga, don Henry Kronfle, gracias por la oportunidad que nos ha brindado, ojalá no sea la última, de conversar con usted hasta Guayaquil, Ecuador, donde se ha sentado un interesantísimo precedente en relación con la forma como se ha logrado frenar el avance del COVID-19 en esa región de Sudamérica. En Panamá, en la Asamblea, estamos enfrascados en un debate a ver quién dirige una comisión, imagínese usted. En Panamá estamos viendo a ver cómo nos atacamos los unos a los otros en medio de esta situación de 1000 muertos, y aquí el debate está centrado en atacar el gobierno a la oposición al gobierno, el gobierno a la oposición al gobierno, cuando tenemos que buscar este tipo de ideas. Danilo, para cerrar. Sí, estamos hablando de dos cosas importantes que pudimos detectar en lo que ha dicho nuestro invitado, y es uno, iniciativa ciudadana, una iniciativa ciudadana sana. Dos, una iniciativa ciudadana que no sufrió exclusión, es decir, trabajó con integradamente con las autoridades locales y en alguna medida con las autoridades nacionales. No se cruzó de brazos. No se cruzó de brazos. Entonces, esa combinación, iniciativa ciudadana, integración y luego mecanismos de supervisión y control te garantizan el éxito. Bueno, gracias. Vamos a la pausa, amigos. Avanzamos, señoras y señores, en debate abierto dominical. Ahora nos acompaña uno de los miembros del Consejo Consultivo, el exministro de Salud y doctor neurocirujano Francisco Sánchez Cárdenas. Danilo, vamos a conversar con él sobre la situación actual. Ya hoy es domingo, evidentemente el programa se graba viernes, pero hoy es domingo. Por lógica, hemos superado ya la cifra de los 1000 fallecidos. Y existe una percepción en la población de que estamos como a la deriva en este momento en cuanto al tema, y que pareciera que el COVID está ganando esto que denominó el propio presidente de la República como una guerra. ¿Qué dice usted, doctor, que entró en la mitad o más allá de esta guerra, al campo de batalla? Muy buenos días, Álvaro, muy buenos días a Danilo, que no lo veo si está ahí. Sí está. Y buen día a toda la teleaudiencia de Debate Abierto. Sí, efectivamente, lo ha definido muy bien Álvaro. Hay que ser sincero y hay que ser no alarmista, pero sí exponer la realidad. La incidencia de casos positivos, la incidencia de decesos en el país, me atrevería yo a decir que está desde el mes de junio, la segunda quincena de junio, está en un descontrol y se requiere hacer todo lo necesario, todo lo posible, todo lo que tengamos a nuestro alcance para lograr controlar primero la expansión del virus que se ha metido sobre todo en los lugares más necesitados del país, en los lugares donde hay mucha carencia de todo tipo, y una vez controlado, tratar de mitigarlo. Sí, yo pienso que no hay que inventar la rueda. Yo creo que a pesar de que hemos perdido mucho tiempo, desde los tiempos del doctor José Renan Esquivel, que era un abogado ferviente de la participación comunitaria en los problemas, en la solución de los problemas de salud, cosas que se olvidaron, cosas que se dejaron a un lado. Esta pandemia lo ha puesto de manifiesto, que era el pensamiento correcto, era la forma correcta de manejar los problemas de salud. Y si te das cuenta, Álvaro, los países que más o menos tienen ese tipo de política y estrategia en salud son los países que mejor les ha ido, aparte del nivel educativo de las personas, que también la educación tiene mucho que ver con la prevención y el tratamiento de las enfermedades. A pesar de que hemos perdido ese tiempo, yo creo que todavía estamos a tiempo de hacer
todo lo necesario, empezando primero por la comunidad, que la comunidad participe. Los contagios no vienen de los centros de salud. Los contagios vienen es de la comunidad. Entonces, en la comunidad donde tenemos que enfrascarnos casa por casa, comunidad por comunidad, para erradicar, controlar este virus. Y eso es lo que han hecho en Asia. Muchos países asiáticos han logrado mitigar bastante, no erradicar. Todavía vemos en China, vemos en Japón, vemos en Corea del Sur y en el mismo Taiwán, vemos que aparecen casos, de repente aparecen brotes conglomerados que hay que volver a poner en práctica ciertas medidas. Pero esa es la única forma. ¿Y cuál es la forma más efectiva una vez que tú haces participar a la comunidad? Lo otro que han hecho esos países, pues vuelvo a repetir, no hay que inventar nada. Lo que han hecho esos países es localizar dónde están los positivos por todos los medios que se puedan, ya sea la participación de la comunidad casa por casa, ya sea por tecnología, ya sea a través de teléfono, controlar a los positivos y tratar de alejarlos del resto de la población. Todo esto, claro, mientras aparezca un buen tratamiento, mientras aparezca una vacuna, que Dios quiera aparezca lo más pronto posible, todo esto hace posible que tú controles el virus. Cuando un virus ya se mete en la comunidad, ya se mete en lo más profundo de las comunidades, es difícil ya erradicarlo con cuarentenas, erradicarlo con medidas de las que estamos acostumbrados a ver. Más bien es alejar a los positivos de los que no están contagiados. Yo calculo, Álvaro, que lo que está sucediendo en estos lugares de Panamá Metro, donde hay una alta incidencia, es precisamente eso, que ya el virus se metió en la comunidad, ya nos lo están diciendo los índices de contagiosidad de las pruebas diarias, que llegó a subir hace poco hasta 43%. Para mí ya eso indica que casi el 50% de esas poblaciones está contaminada. Entonces tú no puedes hacer una cuarentena de encerrar a ese 40 o 45% contagiado con el resto de que no están contagiados, porque vas a crear una especie de inmunidad de rebaño ahí que va con alto costo de vidas humanas y de enfermedades. Pero ministro, entonces, disculpe, dije ministro, exministro, doctor. Para eso se necesitan muchas cosas. ¿Y qué estamos haciendo? Porque ya no es tiempo de decir qué se hizo, qué se puede hacer mejor, ya no es tiempo de decir qué quiero hacer, no, sino qué estamos haciendo y a qué hemos recomendado nosotros. Nosotros hemos recomendado lo que ya se vio en práctica en el día de ayer en San Miguelito, cosa que se venía haciendo. Bien, tenemos problemas. Tenemos problema con la señal, Miguel Ángel, tenemos problema con la señal del doctor y no nos gustaría perdernos una sola letra de lo que está diciendo. El doctor dice que ya no es tiempo de mirar atrás, sino de mirar adelante y estamos totalmente de acuerdo con él. Yo creo que perdimos una gran oportunidad de extirpar el tumor cuando estaba encapsulado. Yo no sé si ya ese tumor se regó, por lo que el mismo doctor dice que ya el mismo virus está metido en diferentes áreas del país. Ahora va a ser mucho más difícil detener el avance de ese virus. ¿Qué se está haciendo? Nos contaba el doctor Francisco Sánchez Cárdenas. Sí, es más difícil, Álvaro, es más difícil, pero no imposible. Yo creo que todos unidos podemos lograr la tarea que necesita el país. ¿Qué se está haciendo? Ya lo vieron en el día de ayer, se está poniendo en práctica esto de que estoy hablando yo, de buscar en forma, podríamos decir, hasta policíaca, buscar los positivos a través del programa de trazabilidad, que es un programa integral, un programa que no solamente es buscar con pruebas, sino buscar a los positivos, aislarlos, darle alimentación al resto de la familia que no tenga que salir de su residencia. Todos esos equipos ya están trabajando, están formados y se seguirán formando. Nosotros le hemos dicho al gobierno que tiene que tener un equipo de por lo menos 5.000 trazadores en todo el país. Esos 5.000 trazadores
van a buscar a estos positivos, esos trazadores van seguidos después de un equipo de sostenimiento de las familias de aquellos que resultan positivos y tienen que ser aislados para que la gente se sienta tranquila. Hay que llevarle su comida a esas familias que quedan sin el padre en la casa o la madre en la casa. Hay que darle seguridad a esas comunidades de tal manera que los malandros no se aprovechen de la ausencia de las personas responsables de los hogares. Hay que lograr comprar lo más rápidamente posible, y esta es una de las cosas más difíciles porque todo el mundo está haciendo pruebas. Le hemos dicho al gobierno que se requieren más de 3 millones de pruebas aquí en el país, y ya el gobierno está haciendo todos los contactos necesarios para traer diferentes pruebas. Son cosas que se están haciendo ya. Se están nombrando esos 5.000 trazadores, se están nombrando 500 médicos que tienen idoneidad, un listado que nos facilitó el decanato de la Universidad de Panamá, de la Escuela de Medicina. Se están nombrando enfermeras, se están nombrando auxiliares, y vamos a tener que nombrar, estamos nombrando, buscando todos los intensivistas que tenga el país, y si tenemos que traer intensivistas de afuera, ya estamos haciendo los contactos necesarios en los diferentes países, sobre todo en países que han logrado controlar esta epidemia. Doctor. Todas esas cosas se están haciendo, ya están en práctica. Para facilitar eso, se ha creado una mesa de compra de todos los equipos. Ya se compró, y ya lo vieron ustedes en la Caja del Seguro Social, cómo se están distribuyendo el 1.000.000 de mascarillas, los vestidos necesarios para que el personal atienda con confianza y con seguridad a estos pacientes. Si nosotros, yo soy médico y le tengo respeto, un gran respeto a este virus, imagínense a esos jóvenes médicos, enfermeras, auxiliares, trabajando sin los recursos ante un virus que los pueda afectar a ellos, o un virus que ellos pueden llevar a su casa. Estas son las cosas que estamos haciendo, pero de manera apresurada. Lógicamente se van a cometer errores, errores como los que han cometido países mucho más poderosos que nosotros, pero no nos fijemos en esos errores, corrijamos los errores, y no hagamos de los errores la causa principal de crítica, que sean críticas constructivas, estímulos, que estimulemos a nuestros trabajadores, a nuestras autoridades, para que sigan dando todo el apoyo que hasta ahora han venido dando a esta lucha. Doctor, el COVID, la gente hoy día dice, si no nos mata el COVID, nos mata el hambre. Ese es un eslogan que hay, una consigna que hay en la calle en estos momentos. Lo que quizás mucha gente no logra entender es que mientras tengamos estas cifras que se reflejan a diario en el informe que presenta el Ministerio de Salud, va a ser prácticamente imposible reactivar la economía del país. Usted, que no solo es médico, sino que también a nivel de su profesión ha hecho de esto una empresa, también ha sido ministro, también ha sido director de la Caja de Seguro Social. ¿Qué nos puede decir al país? ¿Cómo logramos entender que la economía de este país no se va a reactivar si no logramos controlar la situación de la pandemia? Sí, Álvaro, la economía es sumamente importante, pero me gustó un concepto que emitió el doctor Héctor Alexander, que es economista 100%, y él manifestó: mientras más rápido y mejor salgamos de la pandemia. Mientras más rápido y mejor salgamos de la pandemia, hasta ahí me quedé. Más fortaleza va a tener. Entonces sí es necesario que se entienda que la economía es importante, y nosotros estamos tratando de crear las condiciones necesarias para que en aquellos lugares donde la contagiosidad no ha sido controlada, no erradicada, sino controlada, ya se vayan abriendo algunos aspectos económicos, pero con un control férreo desde el punto de vista sanitario, para que no ocurran los brotes que ocurren en otros países. Esta mañana estaba yo viendo, por ejemplo, que en Miami, donde la gente salió a las playas y hacían de todo en las calles, ya Miami está totalmente
colapsado su sistema de salud. Entonces, eso es lo que no queremos. Queremos sí abrir la economía, pero que no caigamos. Nosotros somos un país relativamente pobre. No podemos caer en ciclos y rebrote y cierra y abre. No, vayamos abriendo como lo vamos a hacer próximamente en algunas provincias que el presidente de la República anunciará a su debido momento, para que la economía en esos lugares vaya surgiendo. Y acá en el área metropolitana quisiéramos abrir muchas cosas, pero mientras no tengamos un control férreo de esparcimiento de esta epidemia, va a ser mucho más problemático después recuperar esa economía. Bien, Danilo Toro. Buenos días, doctor Sánchez Cárdenas. Buenos días. Doctor Sánchez Cárdenas, ser parte de un equipo consejero en una situación de tanta tirantez, de tanta exigencia y que no va a dar tregua, debe ser también estresante, porque ustedes no son funcionarios, pero les cae un peso como si lo fueran. Dos cosas específicamente. Ya hay múltiples ejemplos de lugares que han cometido errores significativos después de un abordaje de una crisis inicial. Barcelona, Alemania, un área industrial, Corea del Sur, Japón tuvieron rebrotes llamativos, importantes. Barcelona actualmente tal vez es el más importante que hay en la actualidad. Y luego tenemos errores garrafales como el que usted citó, el de Florida, el de California, en Brasil hay varios, en Colombia. ¿Quién evalúa los errores y cómo se evalúan los errores que, como usted dice, son naturales que se hayan cometido y que se está cometiendo? ¿Hay alguna estructura que revise los errores que en una situación como esta se esté haciendo? Uno. Segundo, retos. Normalmente hay un escenario, hay cierta fijazón sobre lo que nos está ocurriendo en el presente, pero yo he venido observando cómo hay lugares del país que poco a poco han ido subiendo cifras de infectados y de muertos y no aparecen en las menciones oficiales como áreas de preocupación y que todo indica que pronto van a estallar. Ejemplo específico, la provincia de Colón. Poco a poco, diversos corregimientos del distrito de Colón, que es un fenómeno único en el país. Solo un distrito tiene más de 9 habitantes de cada 10 de la provincia. Y ahí van subiendo poco a poco los corregimientos en casos de infectados y de muertes. ¿Cómo se están monitoreando esos escenarios que a futuro se ve venir que nos van a reventar, pero que no aparecen en el radar de las menciones de nadie, si es que se le está viendo? Sí. Primero que nada, Danilo, sí somos un comité consultivo, un comité que da consejos. Y te voy a decir que no me gusta mucho esta posición porque yo quisiera estar en el frente mismo de batalla, buscando en la comunidad todos los apoyos, y a este país yo le voy a entregar, dentro de las medidas de seguridad propia y mía, le voy a entregar todo lo que yo pueda entregarle para tratar de solventar esta situación en la medida de mis posibilidades, vuelvo a repetir. Estas cifras, esas indicaciones e indicadores de los cuales tú hablas, son las cifras que lleva el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social a través de su servicio de epidemiología. ¿Qué tanto expresan una realidad exacta? Yo dudo que sean tan exactos, deben de tener algún tipo de retraso. Nuestra tecnología y nuestras estadísticas nunca han sido tan fuertes como quisiéramos. Mira tú, el último censo no lo pudimos ni realizar bien. Entonces, pero esos son errores y falencias que se deben ir subsanando rápidamente, pero eso no puede convertirse si es una parte sustancial, no puede convertirse en
en el tema principal. Yo creo que debemos trazarnos una ruta de la cual he hablado, que es buscar casos, aislar casos y no dejar que el sistema sanitario falle. Los otros errores vamos a irlos corrigiendo a la vez, pero sin desviar nuestra visión de hacia dónde queremos llegar. ¿Y a dónde queremos llegar? Queremos llegar es allá, donde haya menos casos, donde tenga una seguridad alimentaria, tenga una seguridad de sus bienes, de tal manera que la situación se vaya normalizando y la economía vaya resurgiendo otra vez en el país. Yo creo que ese es el camino. Los demás no nos dejemos enredar por políticos, y yo le hago un llamado a los políticos de este país: dejemos la política a un lado. Los países donde actualmente se están peleando liderazgos políticos o hay controversia son los países que peor están, y no importa qué poderosos son esos países. Revisen ustedes, para no mencionar ningún nombre, donde se están las cosas peores, es donde no hay unidad en la población. Mira, hay un ejemplo que yo admiro, que es el ejemplo de la empresa privada en Guayaquil. Guayaquil, la empresa privada, al ver el desastre sanitario que había en Guayaquil, la empresa privada, la Cámara de Comercio de Guayaquil, los industriales de Guayaquil, se unieron al municipio de Guayaquil e hicieron en conjunto con el municipio de Guayaquil una comisión que en menos de mes y medio lograron disminuir la tasa de mortalidad, que estaba casi a 450 decesos diarios. La han bajado, actualmente ya tienen 2 semanas que no tienen ningún deceso. Entonces, este es el momento de que todos nos unamos, empresa privada, sindicatos, profesores, estudiantes, universidades, unámonos. Ayer yo tuve una buena reunión con los productores de medicamentos del país, que me llamaron que ellos están dispuestos a unirse al gobierno a ayudar a resolver este problema. Y pronto vamos a tener una reunión ya oficial con ellos para... Así, eso es lo que queremos. El 2030 se ha unido, el Club de Leones se ha unido. Este es el momento de unirse todos, por favor. Este es el momento de ayudar a los más desvalidos, a los que menos tienen, que son los que más están sufriendo. Bien, yo le agradezco, doctor Francisco Sánchez Cárdenas. Ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco su participación en la mañana de hoy aquí en Debate Abierto Dominical. No será la última vez. Tendremos oportunidad de seguir conversando sobre este tema tan importante para el devenir de la nación panameña. Bien, tenemos que hacer un alto, Danilo, y reiterado el llamado. No perdamos tiempo en el debate político estéril, que no revive a nadie y que no cura a nadie. En este momento tenemos que ir en la dirección de lo que hizo precisamente Guayaquil, que está sentando un precedente de cómo a través de la unidad de esos 3 patas de la mesa, pueblo, gobierno y grupos médicos, lograron ponerle un muro de contención a ese enemigo, a ese asesino que se llama el COVID-19. Así es, Álvaro. El primer entrevistado, y fíjate que ahora lo tocó, el segundo entrevistado, y fíjate que ahora lo tocó el tercer entrevistado, el doctor Sánchez Cárdenas. Pusieron esto sobre la mesa. Y sobre todo el primer entrevistado dejó los 3 elementos fundamentales para salir del éxito: liderazgo, organización inclusiva, no dejar a nadie por fuera, sobre todo a nadie que esté dispuesto a cooperar, y transparencia. O sea, esas son las cosas que motivan a participar. Entonces, el Estado tiene ahorita mismo que, bajo un mismo liderazgo, bajo un liderazgo que promueva la organización inclusiva, echar a andar una máquina de trabajo a todo vapor, de caras a la opinión pública, enfrentando lo que hay que enfrentar, así como lo ha hecho el doctor Sánchez Cárdenas, diciendo la verdad, por dura que ésta sea, porque la gente tiene que ser informada. No hay mejor aliado del coronavirus, que la ignorancia. Y la ignorancia se cultiva desde la posición de no decir las cosas como son.
Entonces, tú bajas el riesgo del rumor, porque el rumor es destructivo. Tú bajas el riesgo del rumor comunicando adecuadamente. El gobierno está expuesto a una alta agresión de rumor. Entonces, tienen que bajar ese riesgo. Bueno, gracias. Vamos a la pausa. Bien, señoras y señores, avanzamos, hacemos un paréntesis en el tema de salud para irnos a un tema que también es de vital importancia y es el tema educación. ¿Por qué? Porque comenzamos el año escolar precisamente en marzo y en marzo se tuvo que suspender el año escolar 2020 por las circunstancias conocidas por todos. Ahora se da la fase de reapertura, pero a distancia, a través de un esfuerzo gigantesco que está haciendo el Ministerio de Educación y que evidentemente tendrá sus errores y también tendrá sus cosas buenas. No todo en la vida es perfecto. Aquí vendrán situaciones que van a tener que irse corrigiendo sobre la marcha, porque si algo ha dejado al descubierto esta pandemia, es las debilidades que teníamos como país en diferentes sectores de la sociedad. Bien, ministra, buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Debate Abierto Dominical. Cuénteme, ¿qué es lo que va a pasar mañana y cuántas personas, cuántos niños, jóvenes y adolescentes se van a ver beneficiados en todo el país? Y bueno, buenos días y muchísimas gracias, Álvaro. Definitivamente que mañana, lunes 20 de julio, entramos en un momento histórico de nuestro sistema educativo, donde a través de formas no usuales de comunicación y conexión, inicia, y tengo que ser muy breve, muy concisa, inicia un 45% de escuelas esa recuperación del año lectivo. Hemos hablado que es gradual, que es asimétrica, que es progresiva exactamente por todo el esfuerzo, como muy bien lo has dicho tú, que se ha realizado desde el día que suspendimos clases hasta el día de hoy, donde más de 15.000 docentes mantuvieron conexión educativa con los estudiantes a través de diferentes vías y donde nosotros a través de un plan muy estructurado y organizado con apoyo con organismos internacionales hemos podido desarrollar contando con una variedad de recursos, inclusive con una primera fase de una plataforma multimodal. Ok, explíqueme, no solo a mí, al país, cómo va a funcionar esto a partir de mañana para que los padres de familia entiendan, para que los muchachos entiendan, porque todavía se dice que hay muchos estudiantes que no han recibido lo que son los cuadernillos que les tienen que entregar. Hábleme de esto. Sí, Álvaro, nosotros hemos desarrollado alrededor de 168 cuadernos de guías de trabajo en casa y guías didácticas para los chicos de premedia y media. Estamos en un proceso de impresión. Los cuadernos se van a estar entregando a finales del mes de julio y durante el mes de agosto, porque te pongo el caso de primaria. Si multiplicamos por las 4 asignaturas que se dosificaron y priorizaron, son más de 1.095.000 documentos que se están imprimiendo de alta calidad con autoría de docentes, supervisores, directores, impresos en nuestro país, obviamente pasando por un proceso de licitación con organismo internacional. ¿Qué va a pasar el día lunes 20 de julio? Bueno, al viernes que cerramos la segunda semana de organización escolar y por eso la hicimos extensa, a diferencia que si hubiera hecho presencial, como usualmente se hace, hemos podido identificar ya 1.145 escuelas que las estamos registrando en un sistema de información e ir viendo lo que está ocurriendo. Tenemos que entender que eso puede representar el 35% de las escuelas, el 40%, porque nosotros tenemos ahora mismo un reto muy grande como país, que es la comarca. Pero esas escuelas ya organizaron sus horarios, han organizado la mayoría de los docentes y tenemos los reportes de los que han tenido contactos con los padres de familia y estudiantes. Si somos 3.142 escuelas, todavía nos falta alcanzar en las 2 semanas que siguen y poder ir organizando progresivamente cómo se va a trabajar. Es sumamente importante y yo quiero aprovechar este espacio, los padres de familia tengan la seguridad que se van a contactar con ustedes.
Yo te puedo hablar de innumerables experiencias exitosas. El Ligo de San Carlos, un grupo por correo electrónico, la directora en su carro repartiendo guías, no desde ayer, desde el mes de abril. La escuela Pedregal, que se encuentra en Pedregal rural de nuestro país, la directora repartiendo guía, trabajando con WhatsApp. Entonces yo sí necesito, y nosotros hemos puesto a disposición una serie de teléfonos. Ningún estudiante se puede quedar sin matrícula, inclusive los chicos que aún no se habían matriculado, tenemos la disponibilidad de tener las matrículas abiertas. Estamos mandando a través de 2 telefónicas desde este lunes un mensaje de texto bien sencillo. Padre de familia de primer grado, debes matricular a tu hijo, manda al CMS, va a ser un mensaje de texto gratuito. ¿Por qué? Porque los niños de primer grado usualmente se matriculan 4 y 5 semanas después de haber iniciado escolar, sobre todo en las áreas de difícil acceso, en las áreas de la comarca. Y si no tenemos ese dato, no vamos a poder hacerles efectivo el pago de la beca en el mes de septiembre. Un año lectivo normal puede estar rondando los 9 meses y medio de clases. Evidentemente, el 2020 no ha sido normal en nada. Yo le pregunto, ¿cuánto calcula usted que va a tener este año 2020? Y también me gustaría saber cómo van a ser estudiantes en hogares donde hay 3 o 4 muchachos en la escuela y solo hay una computadora o no hay ninguna computadora. ¿Qué va a pasar aquí? Si nosotros en este momento conocemos esa situación, sabemos que si acaso el 20% de los hogares de las escuelas oficiales cuentan con un equipo electrónico y efectivamente hogares donde hay 3 y 4 miembros de la familia que están en educación regular. ¿Qué pasa? Nosotros hemos también establecido los medios de radio, televisión, guías impresas y exactamente utilizar las plataformas virtuales. Por eso nosotros hemos dejado, y hay algo bien importante, se ha hablado de que hay confusión. Puede ser confuso algo inusual, pero nosotros tenemos un decreto ejecutivo que establece los parámetros, las formas y el cómo, de acuerdo a lo que establece la normativa, de cómo va a ser ese proceso no presencial, en casa, a distancia. Hemos desarrollado normativas, lineamientos y un currículo priorizado. No debe haber confusión de quién es el líder del proceso, que es el director, y de los docentes. Hemos dado la posibilidad de que las escuelas organicen sus horarios. ¿Por qué? Te hablo de la Escuela Emperatriz Taboada. Nosotros hemos estado, no los últimos 15 días, los últimos 2 meses en ese acompañamiento y desde el despacho superior para abajo. Y me dice un maestro de 5º grado, descubrí que los papás se pueden conectar a las 5 de la tarde que llegan del trabajo. A esa hora se conectará y en un hogar donde hay 3 niños se establecerán los horarios de acuerdo a las posibilidades que tengan, sobre todo los niños pequeños que sí requieren el acompañamiento de un adulto para ir desarrollando ese aprendizaje autónomo que se va logrando a partir de 4º, 5º grado. Pero nosotros le insistimos a los papás, y aprovecho este medio, hemos estado teniendo muchísimas docencias a nivel nacional que expresen sus preocupaciones, expresen sus necesidades para nosotros buscar los mecanismos. Usted puede ver escuelas en el interior donde ya los directores pusieron en la tienda de un chinito o de un vecino, aquí se pueden buscar las guías a partir de tal día. Nosotros como gobierno hemos invertido en una producción de guías de alto nivel y contenido, pero muchísimas escuelas desde el día 1 han desarrollado guías que también son válidas y que también se están utilizando para complementar, como tú lo has dicho, un año muy regular que se reduce a 22 semanas, donde hay 2 semanas de adaptación y establecer cómo es ese proceso. Sí hicimos un receso para los estudiantes porque nosotros tendríamos que evaluar en forma muy seria y por eso hemos desarrollado sistemas de información. Yo te mandé a ti una información antes de la entrevista de que nosotros estamos recogiendo lo que está pasando en cada escuela y yo no puedo decir el lunes 20 de julio el 90% de las escuelas están identificadas, no, he sido muy responsable. 1.105 escuelas han dado respuestas del proceso que ha iniciado y estamos hablando que la mayoría se va a comunicar por WhatsApp, por correo electrónico y apoyándose con los medios que hemos generado. Y lo tengo que decir, con maestros comprometidos que han grabado programas de radio, televisión,
que han generado guías y hemos hecho en 120 días lo que no hemos hecho en décadas de educación, generando contenido y recursos. ¿Por qué? Porque hubiera sido muy fácil decir, cerramos el año, nos dedicamos a capacitarnos y pegamos 2 años en uno, como incluso hay muchas propuestas en la región. Obviamente, por no tener una plataforma integrada a nivel nacional, se nos dificulta muchísimo, sobre todo tener la base de datos para ir tomando decisiones progresivamente. Ok, precisamente mi pregunta, Danilo y señora ministra, iba en la dirección de que el otro año hay que hacer magia para tratar de equiparar lo que no se pudo dar durante este año con lo que se va a, o lo que le corresponde al próximo año, sino las deficiencias van a ser gigantescas para esos muchachos, principalmente en áreas de matemática, español, en ciencias, y también hablamos de los que están más avanzados en química, física y matemática. ¿Qué pretenden ustedes hacer el próximo año? Y si también están contemplando que producto de la coyuntura tal y como está, que no es nada positiva en materia de salud, nos podamos ir todo hasta diciembre sin pisar el aula de clases, sino todo a distancia. Hablemos de eso, ministra. Y bueno, nosotros precisamente no estamos pensando en este momento en un retorno físico. Mantenemos comunicación constante con las autoridades de salud y estamos preparados para terminar el año a distancia. Ojalá, Dios mediante, tuviéramos una noticia de que pudiéramos retornar, aunque fuera los últimos 2 meses, pero la realidad es que posiblemente este año cerremos a distancia y obviamente quedaremos en la historia de la educación del país y veremos los resultados del otro año. Yo quiero hacer énfasis en algo. Hemos tenido, Álvaro, además del apoyo de 8 televisoras, el apoyo de más de 13 emisoras de radio, el apoyo de más de 10 ONGs y sobre todo de más de 9 universidades que nos están nivelando y reforzando a más de 16.000 estudiantes graduando en el área de la ciencia, las humanidades y en el área del comercio. Eso no nos está costando nada. Entonces, el tema de ser un Panamá solidario es mucho más allá de decir, bueno, estoy preocupado por ti, y efectivamente ese programa de gobierno incluso impacta la educación, porque nosotros inclusive ya no hubiéramos tenido ni la estructura de personal humano ni la estructura de recursos para tener en este momento a 16.000 estudiantes desde el mes de mayo y junio y que continúan. Inclusive firmamos un convenio hace 2 semanas con una universidad y nos dijo, ministra, era 1.500, llevamos 3.000 inscritos, nos vamos a otra rueda de 3.000 y esas plataformas tienen sus costos. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? El año lectivo arranca aproximadamente entre el 1 y el 3 de febrero, creo que es lunes 3, vamos a tener 2 semanas de organización, a diferencia de los otros años, porque hay una realidad. Hay una teoría que dice que entre el 5 y el 10% pueda que no regrese a la escuela. Nosotros tendríamos que ver qué medidas de equiparación vamos a hacer con esos chicos que no tuvieron la culpa, sobre todo estoy hablándote de las áreas más remotas del país, que en este momento no los hemos podido ubicar y que estamos en todo un proceso con los directores comarcales y hacer que las primeras 6 semanas de un año, de 210 días históricos en nuestro país, sean de nivelación, de reforzamiento y poder hacer una etapa diagnóstica no de 1 semana, de 6 semanas y buscar entonces, a raíz de ese diagnóstico, medidas de apoyo para los estudiantes. Esto de las universidades, yo creo que esto va a quedar ya como una buena práctica. Es más, nosotros ya en marzo habíamos coordinado con la Facultad de Medicina hacer un proyecto de reforzamiento con los chicos que iban a ingresar. Menos del 10% de las escuelas oficiales no entran. ¿Qué habíamos dispuesto a iniciar un curso? ¿Qué pasó? Vino la pandemia, nos dijo la Facultad de Medicina, abrimos una plataforma y tenemos 123 estudiantes que aún se mantienen reforzando matemática, química, física, biología, para tener opciones de poder entrar a las universidades. Danilo, te doy la oportunidad y muy importante lo que acaba de señalar la ministra y espero que no vayan ahora a surgir voces oponiéndose a utilizar los primeros meses del próximo año para este reforzamiento que ella plantea, porque no estamos en época de estar pensando en vacaciones el otro año a partir del mes de enero. Danilo.
Sí, buen día, señora ministra. Bien, como usted bien sabe, de los 4 actores que participan en la educación, el ministerio que usted tiene a su cargo tiene que mantenerse lidiando con estos 4 actores. El principal de todos, pues, sin duda alguna, los estudiantes, luego están los padres, los docentes y obviamente ustedes mismos, el gobierno, la parte del Estado. Primera pregunta, ¿cómo pueden garantizar ustedes que un profesor pueda estar en contacto con sus estudiantes con los nuevos procedimientos de clases no presenciales que se están adoptando? Tomando en consideración que estamos hablando de más de 40.000 docentes a escala de educación media, premedia, básica, y que ellos forman parte de la estructura social que no todos tienen las condiciones. ¿Cómo van a estar en contacto con sus estudiantes? La segunda pregunta. Yo veo en su explicación que hay un lenguaje de esperanza y de expectativa, sí, y eso es bueno, señora ministra. Sin embargo, yo como investigador social tengo que apegarme a lo que yo registro como realidad. Y la misma pregunta, ¿cómo puede garantizarse el ministerio que los padres de familia asuman un papel de darle seguimiento a sus estudiantes cuando bien podemos decir que para un importante sector de la población de estudiantes esa no ha sido la historia? La historia es que hay un importante segmento de población de estudiantes que terminan en la escuela allá depositados. Y al Ministerio de Educación le ha costado hacer que los padres se integren. ¿Qué ocurriría si no tuviéramos la beca universal, que no sería una especie de caramelo para despertar interés por los chicos que van a la escuela? ¿Qué ocurre en el caso de los padres que no dan seguimiento a los estudiantes? Y 2, el ministerio asume que en casa los chicos tienen las mismas condiciones que están en la escuela. Y hay muchísimos, pero muchísimos casos en los que las condiciones de las escuelas son mucho mejores que las de los hogares, pero lejos. Y en buena medida parte de lanzar los chicos a la escuela es para que, bueno, tengan esa posibilidad de desarrollarse allá. ¿Cómo se van a vencer estos obstáculos? Sí, y esto lo pregunto no para quitarle su optimismo, porque creo que su optimismo es un buen combustible, pero sí con el deseo de poder enfrentar una realidad que marca y caracteriza a la sociedad panameña. Déficit histórico en el segmento educativo. Excelente pregunta y me siento como que estoy haciendo un examen. Le comento lo siguiente. Es importante, don Danilo, que usted nos haya podido hacer esta pregunta porque yo le explicaba a las personas y voy a ser muy, muy concisa en esta respuesta que puede tener muchas variables. Nosotros no podemos pasar en 100 días de un paradigma donde la educación tradicionalmente ha sido presencial, donde la formación docente ha sido presencial, donde la malla curricular es presencial y donde la norma me exige procedimientos presenciales. Entonces yo creo que eso sería el primer factor desde una dinámica social que nosotros tendríamos que entender. Por eso yo le digo a los docentes y a los profesores, ayer le decía a los directores un poco tristes regionales, ministra, es que yo llevo el 40% en Veraguas, le dije, siga adelante. El lunes entonces tomamos decisión qué pasa con el resto de la escuela. Pero es un proceso que nos está llevando a un cambio de paradigma que en 100 días no se produce y a una estructura donde no estamos preparados en ningún aspecto en recursos para esto. Sin embargo, ¿cómo nosotros estamos garantizando el apoyo del padre? Porque los docentes tienen que dar reporte. Mire, nosotros, lo bueno de esto, la oportunidad de esta crisis es que nos está llevando aceleradamente a hacer cosas que no hacíamos. Nosotros iniciábamos un año escolar y recibíamos un reporte al final de un trimestre o al final de un segundo trimestre, pero nosotros estamos generando formatos sistematizados sencillos en nuestros Microsoft Teams, en nuestras cuentas de correo, en nuestras cuentas institucionales, donde ya yo le puedo decir a usted ocurrió el viernes cuando cerramos clase, cuántos directores reportaron, cuántos docentes se reportaron, no el 100% en las 1.100 escuelas, y nosotros sí le vamos a tener que dar seguimiento, primero a la responsabilidad del docente. Todos nuestros docentes, gracias a Dios
y al apoyo del gobierno nacional y del presidente Cortizo han seguido cobrando su quincena. Y siempre se me descontextualiza y no es un hecho de que ellos están cobrando, sí, nosotros como sistema educativo hemos seguido cobrando y quiero decirle, los gremios han jugado un papel fundamental en esto, han sido un brazo de apoyo en esta iniciativa. Incluso ellos dijeron, ministra, consíganos unas buenas ofertas y nosotros compramos nuestros equipos electrónicos. Oye, estamos dando pasos diferentes donde ya se cambia ese estigma de que solamente un gremio o un movimiento gremial quiere dinero. Tenemos docentes, dirigentes y no dirigentes que han ido a las casas a entregar los documentos. Entonces, yo sí les pediría que cada viernes nos permitan dar un reporte de lo que ha ocurrido, porque a nosotros sí nos preocupan más de 9.000 docentes que no viven en sus comunidades, como son los de la comarca y como son los de las áreas insulares. Y tendríamos que ver en esas regiones, ya tenemos supervisores y directores y personas del gobierno local que sí están dispuestos a dar esa milla extra y a poder llegar. Docentes que quieren trasladar, si le hemos dicho, en este momento, hasta que no tengamos las autorizaciones del sistema de salud, nosotros no vamos a poder avanzar. El padre de familia, bueno, el padre de familia tiene que jugar su verdadero rol. Y le digo rapidito, me encantan las anécdotas. En Canadá se hizo una encuesta, le preguntaron al niño, a los niños de Canadá y varios países, una encuesta buenísima que la quisiera hacer. ¿Qué más extrañas de esta pandemia? Mis compañeros y mis maestros. ¿Y qué más te ha sorprendido? Tener tanto tiempo con mi papá en casa. Y entonces yo voy ahora a nuestra realidad, como usted lo dijo. Nosotros conocemos la situación. Los niños no solo están en duelo de una escuela, los niños están en duelo de una escuela, están en duelo de tener agua quizás que toman en forma no contaminada. Los niños están en duelo de no comer una vez al día, porque hay muchos de nuestros niños que se benefician con la alimentación que se da desde el programa de alimentación escolar. Los niños están en duelo de un entorno de protección y nosotros sabemos todas las situaciones que se dan cuando no hay un maestro responsable de esa y sobre todo de ese desarrollo, de esa interacción social. Le estamos diciendo a nuestros docentes, las 2 primeras semanas, pregunte cómo están en casa, qué ha pasado con mamá, con papá. Sabemos la cantidad de... Es más, yo creo que de esos 225.000 panameños que están en cese, posiblemente el 90% sea de padres del sector oficial. Entonces nosotros estamos haciendo un trabajo que queremos que sea de resiliencia, de esa recuperación, de que el niño vaya entendiendo progresivamente, establecer la forma en que se va a comunicar, porque posiblemente hayan niños que el maestro no lo pueda ni contactar porque en la casa no haya manera de contactarlo, pero sí entregar una guía, sí buscar la manera de que ese maestro hable con el papá, como 830 escuelas lo hicieron al 30 de junio. Por eso yo me siento optimista. Posiblemente tengamos de un 5 a un 8% de chicos que no lleguen. En el receso, ¿qué vamos a hacer? No es vacaciones para los docentes. En el receso de octubre vamos a establecer y debemos tener ya arrojados todos los sistemas de medición y los sistemas de resultados, porque sí tendríamos que tomar como país una medida equitativa para esos niños que no llegaron y que no se vean afectados con una repitencia más de grado, entendiendo que la cobertura es muy baja en las áreas de las comarcas y que nuestra mayor deserción impacta a jóvenes y adultos y de 9º grado en adelante. Entonces, sí tenemos que hacer un corte para ver qué ha pasado con esos grupos. ¿Sabe qué? Y termino con esto. Lo bueno de esto es que además de que está generando una sinergia que quizás no existía entre todos los actores, como usted lo ha dicho, porque el 99% queremos llevar esto adelante, con críticas, con desafíos. Hay momentos confusos, sí, pero es parte de una emergencia. Nosotros estaremos presentando en el mes de agosto una política nacional de educación a distancia que me va a regular todas las posibilidades de yo poder desarrollar clases semipresencial, los exámenes por suficiencia. Y cierro con esto. Escuela República de México, niños de 1er grado, aprendieron a leer en sus casas en un trimestre, estando a distancia. Entonces significa que ese programa de televisión, que ese maestro que sí dio seguimiento y que ese papá, que es de un área de riesgo social, está haciendo su trabajo en este momento. Ministra, muchísimas gracias por compartir con nosotros este breve tiempo en la víspera del del reinicio del año escolar, esta vez a distancia. Importante hacer el llamado a todos los padres de familia
estamos en tiempos de crisis. Hay que aprovechar al máximo lo que se está planteando, lo que se está ofreciendo, ya que esto no es un tema solamente de Panamá, es un tema mundial el que se está viviendo, y se está haciendo un gran sacrificio, y sacrificio de parte de todos, porque aquí nadie se ha escapado del impacto que le ha tenido el COVID en la población internacional. Así que hay que aprovechar lo que se dé, radio, televisión, las computadoras, el celular, para tratar de recibir la mayor información necesaria, y ya el próximo año estaríamos entonces tratando de ir acoplándonos al sistema, ir revisando lo que no se pudo y lo que se pudo, Danilo. No, y recordar efectivamente, además de eso, que este es un pastel que se hace con 4 condimentos, los 4 actores principales. Obviamente el número 1, los estudiantes, pero los resultados van a depender en igual grado del papel de los padres de esa familia, del papel de los docentes y del papel del Estado. Es decir, donde falle uno, los otros pueden compensar en algo, pero al final el riesgo de fracaso es grande. Todos los actores tienen que estar comprometidos. Y remando en una sola dirección. Así es. Vámonos al cambio. Y avanzamos, señoras y señores. Ahora nos vamos en contacto internacional a Estados Unidos con el doctor Néstor Sosa. Él es un profesional de la medicina que ha estado aquí también librando grandes batallas en nuestro país, pero esta vez lo agarra en Estados Unidos, donde tiene responsabilidades importantes también que cumplir, pero no se olvida de Panamá, evidentemente. Doctor, bienvenido. En Panamá estamos ya por encima de los 1000 muertos, un país supuestamente no llegamos a 5 millones de habitantes, más de 50.000 contagios en 4 meses. Pareciera que estamos en las listas, pero no en las listas de las cosas buenas, sino de las cosas negativas en este momento. Un mensaje suyo, ¿qué está pasando realmente, doctor, usted que está viendo los toros desde la barrera? Sí, bueno, evidentemente estoy muy preocupado por lo que está ocurriendo en Panamá. Este virus es un rival formidable, es decir, la transmisibilidad, la mortalidad que ha demostrado, la dificultad en controlar la epidemia en muchos países es asombroso. O sea, realmente ha sido y es, yo creo, la epidemia más importante de los últimos probablemente 100 años, y es un reto tremendo. Es muy difícil de enfrentar y evidentemente muy preocupante la situación en Panamá y en otros países de América Latina. Muy, muy preocupante porque el sistema de salud está colapsando, porque las personas no necesariamente están cooperando como deberían para mitigar la transmisión de este virus. Es realmente una situación muy difícil y yo creo que la gente lo tiene que tomar en serio, si no van a seguir los fallecidos, van a seguir las personas graves en el hospital aumentando y pueden aumentar muy rápidamente. A juicio suyo, ¿cuál cree que han sido los factores que nos han llevado a donde estamos hoy día? ¿Cuál cree usted? ¿Cuál es el diagnóstico, hablando en términos médicos? Sí, yo creo que es una cuestión multifactorial, es decir, por un lado, este virus, como dije, tiene mucha transmisibilidad y los pocos países que han podido controlarlo son países que han tenido una respuesta muy enérgica. Recordemos las imágenes de China, los cierres completos que ocurrieron en Italia y cierres completos de la ciudad de Nueva York. Y en esos lugares sí se pudo controlar rápidamente, o bueno, en un periodo de varios días o semanas se pudo controlar la epidemia al punto de tener un número pequeño de casos por día. Donde no se ha hecho esas medidas extremas, la verdad es que no se ha podido controlar de manera exitosa. Y doy el ejemplo del país donde yo estoy. Yo estoy en Estados Unidos y ahora mismo hay circulación comunitaria del virus en varios estados, al punto de que el sistema de salud, que es mucho más, digamos, tiene mucho más recursos acá en Estados Unidos, está también al borde del colapso. Ya hay camiones de estos refrigerados para meter a las personas fallecidas porque no caben en las morgues. O sea, yo sé que es una cosa fuerte, pero es la realidad. Si tú no haces las medidas de salud pública súper estrictas, por la razón que sea, porque no tienes gente que coopera,
porque no tienes compromiso político, porque la idiosincrasia de la persona o la cultura no lo ayuda con esa conducta, como sí ayuda, por ejemplo, en Japón, en Corea, que todo el mundo es súper disciplinado. Si tienes alguna deficiencia en cualquiera de esos aspectos, el aspecto político, social, las medidas de salud pública no se cumplen, vas a tener casos, vas a tener reintroducciones inevitablemente, y el riesgo de este abarrotamiento de los hospitales, este cansancio de las enfermeras y los médicos que ya no se dan abasto, y se está dando en Panamá, se está dando en Brasil, se está dando en cierto grado en algunos lugares de Estados Unidos, ¿no? Porque no se implementan y no se cumplen las medidas estrictamente. Esa es la razón básica. Ok, ya llevamos 4 meses en esto, hay gente que está agotada de estar confinada, la economía del país está cayéndose, el virus subiendo como la espuma. Después de 1.000 muertos y 50.000 contagios, ¿qué cree usted o cuál cree usted que pudiera ser la estrategia para hacerle frente al COVID, para tratar de frenarlo y permitir así que la economía empiece a dar sus primeros pasos, doctor? Porque no se puede reactivar una economía con estas cifras y con estas estadísticas. Claro, sí, definitivamente es muy difícil es realmente un reto enorme el tener que balancear lo que es la apertura económica y el permitir a las personas movilizarse y por ende crear la oportunidad de que el virus se disemine más y al mismo tiempo contenerlo. Entonces, yo creo que se requiere un esfuerzo conjunto, primero de la sociedad y del individuo. O sea, yo creo que esta es una pelea enorme, es mucho más importante que todas las luchas, yo creo, sociales y políticas que ha tenido en la historia Panamá. Este es el momento para que el individuo coopere y contribuya con las medidas. Hay que ponerse la mascarilla, extremar las medidas de limpieza de manos, hay que mantener la distancia social. Es inaceptable esto de estar haciendo fiesta. Yo sé que la gente está cansado, pero créanme, estos eventos de aglomeración de personas, incluso con personas conocidas y familiares, conlleva un riesgo de transmisión. Yo sé que es muy difícil en hogares humildes donde hay 7, 8 personas en una pequeña casa mantener la distancia social, pero las personas apenas salen de esa casa tienen que ponerse la mascarilla. Cuando hacen una fila tienen que mantener los 2 metros, 1 metro de distancia mínimo, idealmente 2 metros de distancia. Si estás en un área cerrada, el dueño del lugar tiene que tener adecuada ventilación. Es decir, hay una serie de medidas que obviamente no van a contener completamente la epidemia, pero pueden mitigar la epidemia, y va desde el compromiso gubernamental hasta la responsabilidad individual de la persona. No importa quién sea, no importa su situación económica, tiene desafortunadamente que poner ese esfuerzo, porque el precio es la muerte. O sea, lo que va a ocurrir es que las personas más vulnerables se van a enfermar y un porcentaje de esas personas se van a morir. No hay todavía ningún tratamiento realmente milagroso, ni curativo, ni la hidroxicloroquina, ni el remdesivir, que es tan caro, ni siquiera la dexametasona que estamos usando en los hospitales y que tiene cierta evidencia que disminuye la mortalidad. Es algo, o sea, no produce un efecto dramático. Yo he visto personas morir con todos esos medicamentos aquí en Estados Unidos. O sea que la verdad, la herramienta más importante es la prevención y la prevención. Y luego entonces todas las otras medidas que uno puede hacer como médico en el hospital con el cuidado intensivo, con la ventilación, con los medicamentos, ¿no? Pero ¿por qué hemos llegado a rebasar la frontera de los 1.000 muertos comparándonos ya con grandes países del mundo si nos medimos por cada 100 habitantes? La tasa de Panamá ha sido de los principales líderes en el continente por la tasa, en la tasa por cada 100.000 habitantes, en la tasa de contagio. Exactamente. Panamá siempre ha estado en las grandes ligas ahí. ¿Por qué hemos llegado a eso, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Entendemos realmente que los tratamientos, ninguno puede decirse que tiene la varita mágica para resolver el problema? Pero algo están haciendo otros que no estamos haciendo nosotros, no sé. Sí, yo pienso, mira, por un lado, y yendo a la parte, digamos, de responsabilidad del gobierno, ¿no? Yo he hablado de la responsabilidad individual. Yo pienso que también el gobierno, y esto es algo muy difícil porque necesita fondos y hay que hacer una serie de adecuaciones, pero primero el apoyo económico social es importante. Si tú le dices a una persona, tú no puedes salir de la casa por X o Y, o tienes que hacer
tal o cual estrategia, tú necesitas un apoyo económico quizás más generoso que 80 balboas. Yo he escuchado que eso es lo que se está dando y no a todo el mundo. Entonces, obviamente, para poder exigirle al panameño que cumpla con medidas de distanciamiento social, de cuarentena, de aislamiento, habría que, pienso yo, aumentar el apoyo dentro de las posibilidades, ¿no? Y redirigir fondos para eso, para aumentar el apoyo social directo o indirecto, o sea, con dinero o con algún tipo de beneficio como comida o repartir insumos de higiene o mascarillas para que la gente no tenga que gastar en eso. Eso yo creo que es importante. Y yo siempre digo, y he leído esto, nosotros podemos estar cansados del COVID-19, pero el COVID-19 no está cansado de nosotros. Sigue transmitiéndose, sigue causando gravedad, sigue causando muertes. Entonces, esto es como una pelea de 15 rounds. Tú puedes que en el séptimo round el boxeador te diga, mira, ya estoy cansado, me han dado mucho golpe, no tienes ninguna opción. O sea, si quieres seguir peleando, tienes que seguir peleando. Y este es el momento para levantarse en el séptimo round y pelear lo que nos queda con igual o más fuerza, pero hace falta obviamente también la parte económica. Los negocios que abran o los negocios que vayan a abrir tienen que seguir medidas estrictas e invertir desafortunadamente en lo que son las medidas de control, los plexiglas, el chequeo de síntomas. Hay que aumentar el número de pruebas que se hacen para detectar los asintomáticos. Este virus tiene una característica que no tienen los otros virus respiratorios. Ahora ya lo entendemos bien clarito. Más del 50% de la transmisión la hace personas que no tienen síntomas. O sea que si tú esperas a tener fiebre o esperas a tener tos, no. Tú, aún estando bien ahí con tu barbacoa, tomándote tu cerveza, puedes estar contagiando a tus amigos porque no tienes ningún síntoma, ¿no? Aunque estés en una fiesta, te sientas lleno de energía, puedes tener el virus en tu garganta y cuando conversas, cuando cantas, cuando toses, cuando respiras, estás expeliendo virus, estás lanzando virus al ambiente y eso es lo que la gente tiene que pensar. Yo puedo estar infectado, yo necesito cuidarme, cuidar a mi familia, cuidar a la abuelita que vive conmigo, a la persona mayor de 50 años que es más susceptible, porque es así, porque es un virus que desafortunadamente es traicionero, se transmite aún estando sin síntomas y eso la gente lo tiene que entender y la pelea es larga, o sea, esto no es una carrera de 100 metros hasta que no haya una vacuna efectiva, hasta que no haya realmente la posibilidad de obtenerla y ponérsela a la gran cantidad de la población para lograr la famosa inmunidad de rebaño, vamos a tener circulación del virus, vamos a tener rebrotes. Mira, en España hicieron unas medidas de cierre muy, muy exitosas, bajó la curva y ahora hay ciudades en España que están teniendo rebrotes y tienen que volver a cerrar las escuelas, cerrar geográficamente los pueblitos en España que tienen brotes, porque si no vuelve a salirse de control. Es así, es la forma como que hay que enfrentar esto. Desafortunadamente no hay otra forma fácil ni sencilla. Tengo que darle la oportunidad a Danilo también, pero ¿la vacuna tiene alguna opción próximamente o todavía hay que esperar mucho tiempo? Sí, va a demorar, o sea, hay mucho, mira, lo que ha ocurrido con la vacuna de este virus es algo que no tiene realmente precedente en la historia de la medicina. En periodo de menos de 6 meses ya tenemos publicados estudios en seres humanos. Son estudios pequeños, pero que demuestran que algunas de las vacunas ya producen anticuerpos o inducen inmunidad celular, que es la otra. Realmente la inmunidad pues, puede ser por anticuerpos o por células que pelean contra los virus, y pareciera que algunas de estas vacunas van a funcionar en esa dirección. Obviamente hay que hacer los estudios para estar seguro de que en efecto protege a la persona de la infección y más importante también que son seguras, porque la vacuna, a diferencia de una medicina tú se la das a una persona enferma, pero una vacuna tú se la vas a dar a personas sanas. Entonces tiene que tener como quien dice, el estándar de seguridad es un poco más alto y hay que estar seguro de que esas vacunas no hacen ningún daño. Pero yo estoy casi seguro de que vamos a tener una vacuna, va a demorar todavía probablemente hasta mediados del año que viene que haya una vacuna debidamente certificada y que esté comercialmente disponible y que haya sido fabricada. Imagínense, en el mundo hay 7.000 millones de personas y todo el mundo está esperando esa vacuna. La fila es de 7.000 millones de personas. Entonces yo creo que es importante entender esa realidad, que nuestros países pues, van a obtener la vacuna y sé que el gobierno ha manifestado que están negociando ya o conversando para obtener alguna de las que están más avanzadas. Eso va a ocurrir, pero va a demorar todavía unos cuantos meses. Así que mientras tanto, estamos en el ring con el enemigo, nos están tirando puñetes y hay que subir la guardia otra vez si la bajamos
y continuar tratando de implementar la mayor cantidad de las medidas posibles y al mismo tiempo ayudar a la gente y ayudar a la economía. Es un acto de equilibrio bien difícil, pero no hay otro camino. O sea, aquí no hay otro camino. Danilo. No hay otro camino si no queremos ver eso. Doctor, cuando usted mencionaba los distintos medicamentos que se han estado utilizando y usted dice, he visto morir personas a las que se le han aplicado todos estos medicamentos, hay un concepto que yo he estado utilizando que se llama ciencia en tiempo real. Creo que tal vez esta sea la única vez en la historia en la que se ha estado haciendo ciencia en tiempo real y prácticamente uno ve las publicaciones científicas cómo sale una y al par de días sale otra que la contradice y la desbarata totalmente y después sale otra que la rebate. Y ha habido medicamentos que han estado, lo han sacado, han vuelto a regresar, están por irse. O sea, en esta situación, cuando se está haciendo ciencia en tiempo real, entonces, ¿hasta dónde llega la capacidad del médico tratante de poder tener discrecionalidad y decir, bueno, a qué me pego, a qué me aferro? Esto puede ser un factor de demora porque los protocolos son muy estrictos y normalmente los médicos se tienen que apegar a ciertos protocolos. ¿Qué tanto se puede un médico zafar de lo que tradicionalmente se le dice que a esto para esta enfermedad, al otro para... Pero tiene ahora que enfrentar una enfermedad que, bueno, no tenemos conocimiento certero. Uno. Dos. Sí. También he estado monitoreando casos en los que uno dice lo que usted está planteando, ¿no? La prevención juega un papel sensible. Pero acá la prevención no solamente era un asunto de adelantarnos a la enfermedad, sino que esto está muy ligado a hábitos y actitudes de escala social que es muy difícil adquirir. O sea, la gente suele olvidar que los hábitos y actitudes más importantes de la vida se adquirieron en una etapa en la que duró hasta años. Entonces, ¿cómo cambiar hábitos y actitudes y cómo apoyar un resultado sanitario adecuado? Ver éxitos en países mucho más pobres que el nuestro, simplemente porque apostaron a la parte social en un momento determinado. ¿Qué tanto un médico como usted ve que esa es la salida real? Esa es la pregunta. Sí, bueno, la primera parte de los tratamientos. Bueno, la verdad es que, mira, uno como médico, y especialmente si uno tiene un entrenamiento científico, a pesar de que uno esté en medio de una pandemia, tienes que mantener ciertos criterios básicos digamos, al enfrentar la literatura científica y al tomar decisiones. Un principio básico que nosotros defendemos es el no hacer daño. Entonces, hasta que uno no tenga cierta evidencia de que las intervenciones no son dañinas o que son seguras, uno no debe usarlo indiscriminadamente. Por el hecho de que una medicina esté disponible o sea barata o porque no podemos usar la que se usa en Estados Unidos, entonces voy a usar esta. Eso no son razones científicas válidas para usar ningún medicamento. Tú tienes que tener evidencia de que hay por lo menos una efectividad mínima y segundo, que es segura, que no haya datos de que hace daño. Entonces, porque a veces en las situaciones de crisis la parte emocional supera la parte racional y entonces eso hay que tratar de combatirlo. Uno mismo como persona tiene que ser disciplinado y ver un poco con mente fría las publicaciones y tratar de responder a ellas de una manera racional, por un lado. Por otro lado, no hay que reinventar la rueda. O sea, aquí hay grupos de expertos como la Organización Mundial de la Salud, como el Instituto de Salud de Estados Unidos, como las organizaciones europeas de científicos que revisan la literatura, que han hecho su vida de eso y entonces generan guías. Uno puede usar esas guías como una orientación general sobre qué hacer, ¿no? Más que la opinión personal del médico porque alguien le comentó que se tomó 2 pastillas de zinc y se mejoró. Eso es una cuestión anecdótica que no tiene ningún valor científico. Uno tiene que seguir lo que dicen, digamos, los grupos organizados que son... Es como si uno se monta en un avión y tú confías en el piloto porque tú sabes que ha tenido un entrenamiento para volar el avión. Si hay un amigo tú dices, oye, tú sabes que yo soy buenísimo piloto, si quieres yo conduzco el avión. Tú no le das la conducción del avión o el pilotaje del avión a tu amigo. Tú realmente te guías por lo que la persona que está preparada y ha estudiado. Y en el mismo caso, lo mismo ocurre con la ciencia. Tú tienes que escuchar a los expertos, escuchar a los científicos y tratar de seguir la guía que ellos generan después de evaluar la evidencia que hay en la literatura. No es una decisión fácil. Nosotros también como médicos somos
susceptibles a las anécdotas. La prensa continuamente dice, oye, fulano hizo tal cosa y se salvó. Entonces el corazón te palpita de emoción al escuchar que hay un tratamiento promisorio, pero es una sola persona de 12 millones que hay en el mundo que se han infectado con esta enfermedad. Entonces uno tiene que ser objetivo y decir, bueno, déjame ver bien cómo es la evidencia, hay que hacer un estudio científico. Yo creo que hay que tratar de mantener ese equilibrio a pesar de toda la desesperación. Hay una reacción natural del ser humano de querer hacer algo. En una situación de crisis tú no te quieres quedar como mirando, pero hay que tener cuidado porque a veces el hacer algo es hacer más daño que bien. Entonces esa es la norma básica. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo desde Estados Unidos hablándonos sobre este tema, como lo ha hecho en los últimos meses a raíz de la pandemia que estamos atravesando en estos precisos momentos. Gracias al doctor Néstor Sosa. Cómo no, gracias. Bien, Gracias. se acabó el tiempo, Danilo. Sí, le está yendo duro a ellos allá también. Así es. Bueno, difícil. no nos queda otra. Usando aquella frase de solo el pueblo salva al pueblo. Hoy el pueblo puede salvar al pueblo si nos cuidamos Así es. y si asumimos con responsabilidad esta situación que estamos atravesando. Bendiciones para todos.